esto ha sido, ¿cómo se dice? Para cuando algo queda para la historia, lapidario. Esta situación, Epidemiológico, no. No, que pide epitafio, o sea, que no, un ¿sabes qué dice? epitafio, o sea, esta situación que acaba de Pide ocurrir aquí, mármol, chicos. frase que pide mármol. Sí, Tú sí, sí. sabes, eso tiene su historia, eso tiene su background. Sí, este hombre es un artista. Vino aquí y esperamos que vuelva porque le echamos mucho de menos también a Lars. Y bueno, ahora toca hablar de Katherine Johnson, que en inventos varios, con un par de varios, porque hoy tenemos la historia de una mujer que hizo posible que el hombre pisara la luna, que durante décadas nadie supo su nombre. Hablamos de Katherine Johnson, que es la computadora humana. Pues esta mujer era una matemática de la NASA, que era una ingeniera. Y bien, pues en los años 50 ni siquiera le dejaban usar el mismo baño de los demás, imaginaba era la única mujer prácticamente, porque todo era diferente. En 1918 ella nace en Virginia Occidental, que era un pueblito donde si eras afroamericano, pues la escuela pública se te terminaba al octavo grado, ¿sí? Y listo, o sea, se acabó la educación para ti. Pero ella, a los 10 años, ya estaba en el colegio secundario, gracias a su padre, Joshua, y este era un hombre que conducía 190 kilómetros para dejar a sus niños al colegio. Y entonces ella, por lo visto, lo contaba todo, era otra máquina. Aquí solo tenemos máquinas. Esta mujer lo contaba todo. Ella misma lo expresó así. Contaba los pasos hasta la carretera, los pasos hasta la iglesia, los platos que lavaba. O sea, si había algo que se podía contar, ella lo contaba y ella lo expresó en estas mismas palabras. A los 14 años se graduó en el secundario, del título de secundario. A los 18 se recibió de la universidad con grandes honores en 2 títulos, matemáticas y francés. Pues hay un dato curioso, y es que su profesor, el doctor William Claytor, le hizo un curso a medida, porque ya no había material educativo para ella. Entonces le hizo una especie le diseñó un curso especial de geometría del espacio solo para ella, un curso hecho a medida. Y bueno, en 1952, antes de que la NASA reciba las siglas como tal, estaba la NACA, y ella quería trabajar ahí. La NACA es antes estaba la NACA y después empezó a estar la NASA. Resulta que, a ver, la NACA es la National Advisory Committee for Aeronautics. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Como el Comité de Aeronáutica Comisión Nacional de Aeronáutica. Algo así. Y luego apareció la NASA, que bueno, básicamente la NACA se concentraba en la investigación aeronáutica y la NASA lo amplió. Este enfoque lo amplió hacia el espacio, a la exploración espacial. Básicamente esa es la diferencia, una ampliación de la cocina. Pues a Catherine la rechazaron en la NASA, en la NACA, ya hemos dicho. La han rechazado una primera vez. Bueno, lo ha intentado el año siguiente y ahí la admitieron. En junio de 1953 la aceptaron con 35 años. 2 semanas después de empezar, Catherine ya estaba asignada a un proyecto de la División Investigación de Vuelo, que era tocho, y bueno, no la dejaban entrar a las reuniones, le hacían putadas todo el tiempo. Ella, con 2 ovarios, iba a los salones, se sentaba, con ella no contaba nadie, pero ella se sentaba calladita, apuntaba, preguntaba, no le querían contestar, no importa, ella apuntaba todo y no la querían ahí, pero ella sin embargo aprendió mucho, hasta que en 1961 la URSS iba ganando esta carrera espacial. El Sputnik ya había volado, Kennedy entonces promete llegar a la Luna y bueno, resulta que Alan Shepard, la H va afuera. Resulta que este hombre iba a ser el primer americano en el espacio y resulta que Catherine le tenía que calcular, o más bien han decidido que iba a calcular la trayectoria. Se llamaba Freedom 7 y fue un éxito. Entonces, a partir de ahí la empezaron a tener en cuenta ya de verdad y la pusieron, ya le permitieron asistir a las reuniones. Ya poco a poco se fue ganando el respeto de los colegas
que como la condición en la que ella una mujer afroamericana metida en la NASA. En los 60. Claro, tenías que trabajar 3 veces más para tener un rol normal. Sí, claro. Sí, hay que tener en cuenta el contexto que lo es todo en este tipo de situaciones. Y bueno, por esto poco a poco empezó a hacer leyenda, y bueno, en febrero del año siguiente, en 1962, Glenn va a ser el primer americano en orbitar la Tierra, ¿sí? La NASA le acababa de instalar unas computadoras electrónicas, IBM, todo última generación, cientos de miles de dólares en tecnología, todo el mundo volviéndose loco. ¿Y qué hace Glenn? Dice: yo no me subo a la nave hasta que Catherine revise los cálculos. Todo el mundo, pero tío, ¿tú sabes lo que hemos gastado para que tú estés aquí? No. Yo no pongo el culo en la nave hasta que ella revise todo. Ella lo revisó, Glenn se subió, y bueno, fue Glenn el héroe de la nación. Al final todos los aplausos y las flores fueron a Glenn, que confiaba más en los cálculos de Catherine, hechos a mano con un boli, que los IBM que habían destinado a la NASA. Y entonces, claro, ahí ya la tomaron más en serio. Luego en 1969, que fue, creo, su apogeo, el Apolo 11 llegaba a la Luna, y Catherine calculó la trayectoria para llevar a Armstrong, Aldrin y Collins, que fueron los 3 que llegaron, por lo menos que fueron por ahí. Hay muchas teorías al respecto. Sí, llegaron a la nave. Se subieron a la nave, ¿vale? Ah. Y dice, pero lo más difícil, dice ella, que no fue llegar sino volver. Pero claro, con ella salió todo bien porque era, hemos dicho, una máquina. Hasta entonces era normal que las mujeres hagan cálculos, pero que los hombres hagan los papers. O sea, ellas hacían muchos papers que los firmaban igual que los libros, igual que todo. Muchas canciones, muchísimas cosas. Al final, las mujeres componían, ellas creaban arte, ciencia, y se firmaban con un nombre que sea de un hombre a ser posible reconocido. Bueno, esta mujer ha sido muy, muy famosa. Yo voy a ir recortando, pero me gustaría hablar de otro tema que podemos aprovechar vuestra muy, muy, muy grata presencia. Y vamos a hablar entonces, bueno, esta mujer, vamos a acabar con ella porque realmente fue una estrella. Catherine Johnson. Termínala. Ella apareció en la película Hidden Figures, que figuras escondidas, ¿no? No sé, porque la traducción al final cifras ocultas. Puede ser cualquier cosa. Cifras ocultas. Cifras ocultas. ¿Has visto? Nada que ver con el nombre original. Pues resulta que esta película, que se estrenó en el 2016, la llevó a la fama internacional. Y a raíz de ahí, pues empezó a mencionarla, empezó a estar en la palestra y empezó a reconocerse su trabajo científico. Y bueno, falleció el 24 de febrero del 2020 a los 101 años. 101 años, digo. Y ha tenido, por ejemplo, tiene una nave espacial con su nombre, recibió la medalla de oro del Congreso en el 2019, que es como lo más grande, es la distinción civil más alta. Bueno, no, perdón, la distinción civil más alta es la medalla presidencial de la libertad. Hay 1000 de medallas y 1000 de reconocimientos, cada vez hay más. De hecho, habéis visto que se ha metido una nueva condecoración, se ha inventado la FIFA, la del Premio Nobel de la Paz. Bueno. No, Premio Nobel de la Paz, sí, Premio Nobel, Nobel no. Premio de la Paz, bueno, se han inventado, o sea, lamentablemente pierde el valor con tanto premio, pero de aquella época todavía se podía considerar con un valor bastante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, porque era una mujer y estaba racializada. Sí. Y bueno, en medio de un montón de blancos de mediana edad, todos salidos de la universidad, de clase media seguro, y bueno, así que nosotros, cerrando el capítulo de ciencia, nos vamos a poner la peluca, nos vamos a poner la minifalda. Yo hoy no me la traje, pero bueno, nos imaginamos me puedo quitar los pantalones. Bueno, a ver. No lo hagas. No hace falta, ¿no? Bueno, pues vamos entonces con la sección de Nas Hello, Baby.
Toda la cruz que me está pidiendo son drogas. ¿Eh? Se puede decir más alto, pero no más claro. Naturalmente. Amiga, eres un pecador de la hostia. Yo me libré del fin del mundo corriendo. ¡Este se ha cagado! ¡Cállate, caro de ladilla! Como no tengo nada que perder. Ahí lo tenés al pelotudo. Hasta los niños. Mejor así se enteran. Nosferatu, baby. Ay, qué mala. ¿Estás escuchando? Ódiame más. A puta. ¡Hola, Lars! Tenemos a Lars hoy. Lars está entre nosotros. Ese es el mejor. Pues todos estos separadores los hemos grabado en 5 minutos. De casualidad le he dicho, mira Lars, estamos empezando un programa de radio, no tenemos nada, ni cabecera. ¿Te animas a decir, dime más? Dilo de varias maneras. Y dice, sí, yo soy un flipado, a mí me encanta el teatro, tío. Yo lo hago, venga, grábame. Y bueno, y es más, le he dejado el móvil, le dije, mira, yo te lo dejo, haz las versiones que tú quieras. Y han sido todas a la primera. Sí. Han sido todas a la primera, o sea, súper Número bien. uno. Exacto. Hoy, 10 de abril, casi, el día 1, hoy tenemos un día especial porque el 1 de abril del 2001, ya siglo XXI, a la medianoche exacta, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esto cómo fue posible, porque pensemos en un mundo oscuro y lleno de polvos viejos. ¿Cómo conseguimos esto? Pues en un mundo de cavernícolas, realmente es como lo de Katherine Johnson. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues un poco de casualidad. Y es muy curioso, porque vamos a ir paso a paso. En 1811, la invasión francesa de Napoleón instauró el Código Penal francés que eliminó la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos. 1811. Por lo visto, pues estaba criminalizada la relación sexual, depende de cuál se trate, entre adultos. Pues eso se retiró. Sexo libre para los adultos. Perfecto. Ya es un primer pasito. En la evolución. Un siglo después, en 1900, pues todo fue de repente acelerándose de una manera increíble. 1912 se creó el Comité Científico Humanitario que buscaba eliminar el trato distintivo por orientación sexual. Es decir, que ya se empezó a distinguir la orientación sexual. Ya no están los hombres y los otros que son como animales. Ya hay una distinción, es otro pequeño paso. En la década de 1980, ahí es cuando empezamos ya el sprint. En 1980, activistas encabezados por Henk Kroll, gracias Henk, editor de la Gay Krant, pues este hombre, Henk Kroll, comenzó y con sus colegas pues comenzaron a solicitar formalmente el derecho al matrimonio. Bien, pues seguimos. 1995 el Parlamento creó una comisión especial para investigar la posibilidad del matrimonio igualitario. ¿Pero el Parlamento de qué? De Países Bajos. Ah, ok. De los bajos. Claro, yo empecé diciendo que en el 2001 en Países Bajos se aprobó esto y Ya. hemos ido hacia atrás, ¿vale? Entonces, el Parlamento creó una comisión especial para investigar la posibilidad de que el matrimonio igualitario sea pues, medianamente legal, por lo menos que se deje de criminalizar, aprovechando la oportunidad de que los democristianos no formaban parte del gobierno por primera vez en la historia democrática del país. Han dicho, los demócratas están fuera, es ahora o nunca. 1995. Pues el 1 de enero de 1998 entró en vigor la Ley de Uniones Registradas. ¿Qué era esto? Pues esto era una ley que ofrecía a las parejas del mismo sexo derechos similares al matrimonio heterosexual, ¿sí? Similares, no iguales. Eran, por lo tanto, aprovechando la ausencia de los democristianos en el gobierno, en 1995, por primera vez hemos dicho, pues a raíz de ahí
comenzó la carrera, por fin, de empezar a reclamar y reclamar estos derechos y que el Parlamento empiece poco a poco a iniciar esta apertura de mente. Pues que esto permitió al final avanzar en la agenda de derechos LGTBI. Y bueno, pues por fin la ley modificó el artículo 130 del Código Civil neerlandés que estableció: pueden contraer matrimonio dos personas de distinto o del mismo sexo. Y a raíz de ahí, pues empezó la locura del 2001 hasta esta parte. Hay mucha clasificación, pero básicamente desde el 2001 hasta el 2026, 37 países han seguido el ejemplo neerlandés, desde el 2001. ¿Alguno en Latinoamérica de casualidad? Sí, claro, hay también. Vaya. Sí, de hecho, Latinoamérica se considera uno de los lugares que en porcentaje es más... Progresista. Esa es la palabra, más progresista. Y eso puedo hacer un comentario, porque yo conocí aquí una vez a un chico de la Embajada Argentina, una sociedad cultural, Facundo, le mando saludos, no sé si nos está escuchando, desde hasta la Argentina, que cuando hablaban de la experiencia latinoamericana en esto, algunos europeos se sorprendían, así como en Latinoamérica hay matrimonio igualitario, y es como de sí, o sea, Pero si son salvajes. no por ser Europa significa que todo está como mejor, ¿sabes? O sea, en términos de leyes, y en términos de derechos humanos, y en términos de avances sociales. Muchos países de Latinoamérica han tenido muchos avances en este sentido, casi todos, o sea, muchos países. Sí, muchísimos. La verdad es que es curioso pensar porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y la ciencia, las sociedades en general, la comunicación va tan rápido que nos cuesta mirar atrás y pensar que no ha pasado tanto tiempo. O sea, hablamos del año 2000, son 25 años, pero no es tanto. Es como de esas veces que es como, ay, sí fue hace como 2 años, pero te das cuenta que ya han pasado como 30. Sí, exacto. Tenemos desde el 2001, tenemos nosotros, fíjate lo importante que es entender la aceptación social, porque puede retroceder incluso a esta ley que se ha iniciado, pues esto puede retroceder. Entonces, la importancia de poder mantener todo esto. Y tú piensas que desde el 2001 hasta esta parte, 185 vuelos espaciales, que he buscado unas comparaciones para poder mentalmente, porque me parece poco, 25 años. Tú piensas que hemos ido 185 veces al espacio antes de aprobar la primera ley. 185 veces al espacio. Pues al menos de 12 a 15 animales han sido clonados con éxito mediante técnicas nucleares avanzadas, más las primeras clonaciones de animales en peligro de extinción. O sea, hemos clonado de 12 a 15 animales aproximadamente hasta el 2001. Luego hemos descubierto aproximadamente unas 22 vacunas principales desarrolladas para el uso humano, incluyendo las combinaciones multivalentes como la triple viral, y las formulaciones conjugadas más recientes. O sea, digamos, vacunas complejas, de 20 a 22 vacunas se han descubierto antes de poder legalizar lo que la gente quiera decidir en cuanto a su vida sexual, privada, ¿no? Y ya no sexual, hablamos de matrimonio, hablamos de formar una familia, ¿no? Pero tú Bueno, sabes y que un montón de cosas más. los temas morales pesan más que una misión a la luna, ¿no? Exacto. Pero- más que un animal clonado. Pero luego también hay que entender más bien, estos viajes a la luna fueron en un contexto de la Guerra Fría, en el cual era más importante enseñar el poderío tecnológico, que en realidad, más que en los descubrimientos científicos per se, o sea, por el descubrimiento en sí,
estos viajes pasaron en un contexto de una carrera espacial en donde había dos potencias enfrentadas. Entonces obviamente tenías que desarrollar para mostrar quién estaba más avanzado. Sí. La carrera espacial, ¿no? Y Que era sí. más que una carrera científica de conseguir quién llegue primero a dónde Exacto. y poder establecer, digamos, investigaciones espaciales. Sí, porque tú le dijiste, o sea, va el Sputnik y bueno, no, entonces los rusos ya vieron a esta gente, entonces nosotros vamos a ir a la luna. Ujú. Siempre era como Claro. siguiendo, siempre tienes que ser más, ¿no? Un poquito ir al frente, ir un paso más adelante. Ahora mismo, por ejemplo, es muy curioso porque a la Luna ha ido el Artemis 2, ¿no? Que han dado una vuelta, han echado fotos y han dicho, bueno, ya está. Bien, pues hay ciertas ¿cómo se dice? Bueno, hay Afirmaciones. ciertas afirmaciones, exacto, donde no cumplen realmente. Por ejemplo, se supone que es el primer afroamericano o con descendencia afroamericana en el espacio, pero ya había ido un cubano en los años 70. Creo recordar que eran los 70. Y claro, para ellos igual afroamericano tiene que ser negro, ¿no? Como es este hombre, negro de negro, no es mestizo, claro, el otro era mestizo. Yo no sé por qué motivo, pero hay esa propaganda de que es el primer descendiente afroamericano, pero no es así. Bueno, tiene un montón de fallos esta misión, que de lo que se trata es más una propaganda de distracción, creo yo, también, que de realmente una propuesta científica de poder hacer investigaciones. De lo que se trata es de ir a Marte, básicamente, ¿no? Abiertamente Sí. lo dicen. Bueno, es que también, lo digo también como criticando mi propia área, que es la ciencia. O sea, la ciencia muchas veces está más bien fundamentada o financiada por intereses. O sea, no es por la necesidad, no es nada más por la necesidad intrínseca o por la investigación básica, pero la gente, para hacer ciencia necesitas dinero. Y la gente que da el dinero tiene intereses. Entonces, obviamente a la gente, sobre todo por ejemplo la NASA y estas instituciones, les interesa tener una narrativa, ¿no? Manejar una narrativa de superioridad técnica y de superioridad científica, pues para hacer un statement, o sea, para mostrar un poderío. La ciencia no es neutra. El hecho de que hayan hecho, por ejemplo, este viaje de Artemis en el contexto de la guerra en Irán, en el contexto de los casos de Epstein, en el contexto del genocidio en Palestina, es también para limpiar la imagen de Estados Unidos como una potencia militar, como una potencia científica. Porque es lo mismo que hace también Israel, por ejemplo, cuando habla ¿qué dice? Nosotros hacemos curas para el cáncer. Nosotros tenemos investigación científica de punta. Dedicamos 4% de nuestro Producto Interno Bruto a la investigación científica, más que casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, tú te lavas las manos. Entonces eres una persona muy buena. Entonces no te pueden criticar. ¿Cómo podemos criticar a este lugar si hace curas contra el cáncer? Y eso eso yo lo llamaría, y creo que hay un término para eso, tech washing. Como greenwashing, como pink washing y el tech washing. Que usas la ciencia para lavar tus propios pecados y mostrarte como una persona moral o como un país moral, el cual no puedes criticarlo. ¿Por qué? Porque si lo criticas, estás criticando el progreso. Ahí está la cuestión. O sea, se esconden detrás de la capa del progreso. Sí, lo está haciendo. Algunas palabras finales, Jan, algo que quieres No, despotricar. chicos, yo estoy aquí. Es ahora o nunca, porque nos quedan unos minutos ya, 2 minutos. Me siento aleccionado. Pues tienes que venir más seguido ya, te vas instruyendo. Te vas con un título debajo del brazo. Me siento iluminado. Me Pues siento anonadado. muchas gracias al biólogo presente. No, muy bien, que muy nos bien. ha Creo que sí, ilustrado. muy buena opinión. Muy No, bien, es sí. que soy bien luego frustrado porque también estoy un poco frustrado con la academia, con todas las, juegos de poder, cosas totalmente terribles, ¿sabes? O sea, las historias que escuchas de dentro de las universidades son, pues, totalmente deleznables.
Pero, o sea, por fuera no se ve, por fuera solo se ve nada más como que, ay, la cura contra, ay, el avance de X y Z. Pero como lo dijimos, o sea, imagínate todo lo que debió de haber vivido esta señora dentro de la NASA, este grado de discriminación, este grado de rechazo, o sea, no me lo puedo ni imaginar. Lo mínimo que En se merece realidad. es una sección. Claro, O sea, qué y bueno nos que lo quedamos trajiste cortos. a colación. Claro, claro. Y mucha gente que vamos a presentar tiene un montón de nombres, Marco. Y los vamos a sacar todos porque Pues, es caso uno como los mejor que Files. otro. Una mejor que otra. Ódiame más Files. Ah. La Viernes isla de a Ódiame viernes. Más. Sí, sí, viernes a viernes vamos a ir sacando nombres de mujeres que han sido espectaculares. O sea, de verdad, tengo muchísima admiración por muchas personas y es la frustración que tú dices también de la injusticia que uno siente cuando no se le atribuyó ningún tipo de derecho, ningún tipo de reconocimiento. Es más, lo contrario, lo han echado tierra encima. Ninguneado. Lo han ninguneado. Pero yo te voy a decir algo, sí, es muy deleznable lo que, como lo has dicho tú, pero, o sea, yo con toda esta descripción, esta mujer es mi ídolo. Es mi ídolo porque a pesar de las circunstancias externas, la discriminación y todo eso, ella como que se mantenía en pie, ¿sabes? Y como que dijo, bueno, a pesar de todo, me chupa un huevo lo que piensen de mí, como me traten, yo estoy aquí y yo voy a seguir mi convicción y es por eso. Y es totalmente admirable. Porque implacable. es que, claro, desde un punto de vista, desde cierto punto de vista, es injusto porque uno dice, oye, esta mujer o esta persona debió haber o merecía un mejor trato, pero claro, también tomando en cuenta el contexto, ¿no? El contexto social, como tú lo has dicho. Pero a nivel personal es una hazaña. Claro. Totalmente. Es a nivel personal es una hazaña y si la tomamos como que imagínate es una persona a la que en realidad no le interesaba tener un premio de ciencias, no le interesaba convertirse en una figura pública en su campo, sino que simplemente ella estaba desarrollando su pasión y su ¿cómo te digo? Su oficio. Claro, sí. Y es lo que al final termina siendo lo más gratificante y lo más satisfactorio en general también para uno, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando tú también te dedicas a lo que te gusta, pues Un brillas. saludo, un besazo grande a Katherine Johnson y a todas las mujeres que luchan incesantemente en este mundo de machotes. Nosotros desde aquí nos despedimos en Un Día Más. Agradecemos muchísimo que hayáis estado hasta aquí. Volveremos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Janfred, Marco, muchísimas gracias a los dos. ¡Bravo! Gracias. Sois bienvenidos cada viernes aquí, cada viernes Ay, que hagamos programa. gracias. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Os esperamos de vuelta. Y a todos vosotros, oyentes del otro lado de la radio, volvemos el viernes a las 6 de la tarde. Este programa lo repetimos el martes a las 8 de la noche, tarde. Ya ahora es tarde, noche, ya no se entiende No, nada. para antes de ir a mimir, ¿no? A dormir. Así que- 20 horas, a las 20 horas. Y muchísimas gracias a todos, os queremos Gracias. y os esperamos para el viernes que viene. Abrazos. Gracias. Chao.